Hay un momento que quizás reconoces. No hace falta que lo digas en voz alta, porque es un momento que no se comparte fácilmente. Un momento que ocurre en silencio, casi siempre de noche, casi siempre cuando el mundo a tu alrededor ha dejado de hacer ruido y tú, por fin solo contigo mismo, te miras desde dentro y no reconoces lo que ves. No es un momento dramático como en las películas. No hay música de fondo. No hay nadie mirando. Eres tú, sentado o tumbado, o simplemente parado en medio de una habitación, y algo dentro de ti dice, sin palabras, que esto no puede seguir así, que algo tiene que cambiar, que el camino que llevas recorrido no te está llevando a ningún lugar que valga la pena. Ese momento es el comienzo de todo, aunque todavía no lo sepas. Lo que estás a punto de escuchar no es una lista de consejos, no es motivación rápida. No es uno de esos videos que te hace sentir bien durante 20 minutos y luego desaparece como el humo. Lo que estás a punto de escuchar es algo mucho más antiguo, mucho más silencioso y por eso mucho más peligroso para todo aquello que en ti no debería seguir existiendo. Piensa en cómo comenzó este día para ti. No hoy en particular, sino cualquier día reciente. El despertador sonó. O quizás ni siquiera usas despertador, porque ya estabas despierto antes de que sonara, mirando el techo con esa sensación extraña, que no es exactamente tristeza, pero tampoco es paz. Te levantaste con el peso de algo que no puedes nombrar. Revisaste el teléfono antes de que tus pies tocaran el suelo. Viste notificaciones, mensajes, tal vez noticias que no pediste, imágenes de vidas que no son la tuya, y sin darte cuenta, sin haber tomado aún ni un sorbo de agua, ya estabas comparando, ya estabas juzgando, ya estabas cayendo en el pozo silencioso de la reactividad, y el día apenas comenzaba. Así transcurrió la mañana, así transcurrió la tarde, y ahora estás aquí, escuchando esto. Quédate, porque lo que viene después de esto puede cambiar la dirección de tu vida de una manera que todavía no puedes imaginar. Hace más de 2000 años, un hombre que gobernaba el imperio más poderoso del mundo conocido, se sentaba todas las noches, a solas, y escribía. No escribía para ser recordado, no escribía para publicar, escribía para sí mismo, en griego, en un diario que nunca pensó que nadie leería, sobre las mismas luchas que tú estás teniendo ahora mismo, sobre la dificultad de controlar los pensamientos, sobre el impulso de reaccionar cuando alguien te irrita, sobre el cansancio de cargar con responsabilidades que pesan, sobre la tentación de posponer lo importante, sobre el miedo disfrazado de procrastinación, sobre la pereza disfrazada de descanso, sobre la cobardía disfrazada de prudencia. Ese hombre era Marco Aurelio, y sus palabras sobrevivieron porque eran verdaderas, no porque fueran perfectas, sino porque eran honestas, escritas en los momentos en que él también fallaba, en los momentos en que también dudaba, en los momentos en que también quería rendirse y no podía permitírselo. Y eso, precisamente eso, es lo que los hace tan vivos hoy, porque el problema humano no ha cambiado. La tecnología ha cambiado, los problemas superficiales han cambiado, pero el fondo de la cuestión, ese territorio interior donde vivimos realmente, ese lugar donde decidimos quiénes somos cuando nadie nos observa, ese lugar sigue siendo el mismo campo de batalla que era en el año 170 después de Cristo, cuando Marco Aurelio escribía sus meditaciones a la luz de una lámpara, después de un día de guerra, de política, de traición y de pérdida. Y la razón por la que esto importa tanto es algo que no te han dicho todavía, algo que cambia completamente la forma en que ves el tiempo que tienes disponible. Existe una trampa en la que casi todos caemos, y es tan sutil que ni siquiera la reconocemos como trampa. La trampa consiste en creer que cambiar requiere meses, que transformarse requiere años, que para ser diferente hace falta acumular suficiente sufrimiento, o suficiente motivación, o suficiente tiempo libre. Y mientras esperamos esas condiciones perfectas que nunca llegan, los días pasan, y los meses pasan, y un año después, estamos exactamente en el mismo punto, con los mismos patrones, las mismas reacciones automáticas, el mismo peso invisible sobre los hombros. Epicteto,
que fue esclavo antes de convertirse en uno de los filósofos más respetados de su época, sabía algo sobre las condiciones imposibles. Sabía lo que era no tener libertad, no tener posesiones, no tener control sobre casi nada de lo que le rodeaba. Y sin embargo, en esa ausencia radical de control externo, descubrió algo que nadie podía quitarle: la capacidad de elegir cómo responder, la capacidad de decidir qué pensar, la capacidad de dirigir su atención hacia lo que dependía de él y dejar ir, con una serenidad que costaba trabajo, pero que era posible, todo lo que no dependía de él. Eso no es resignación. Eso es precisamente lo contrario de la resignación. La resignación dice: no puedo cambiar nada, así que me rindo. La filosofía estoica dice: no puedes cambiar todo, así que elige con cuidado dónde colocas tu energía. Y empieza ahora, con lo que tienes, en el lugar donde estás, sin esperar, sin excusas, sin el siguiente lunes o el próximo año o cuando las cosas se calmen. Porque lo que estás a punto de descubrir en este video es que el cambio real no empieza en el futuro, empieza en el próximo minuto, y lo que ocurra en ese minuto depende únicamente de ti. Ahora quiero que te detengas un momento, solo un segundo, y pienses en alguien que conozcas, no una figura pública, no un personaje famoso, sino alguien cercano, alguien real, que en algún punto de su vida parecía perdido, y luego, sin grandes anuncios, sin un post en redes sociales sobre su transformación, simplemente empezó a ser diferente, más sereno, más claro, más presente. Alguien que cuando habla contigo, parece que realmente está ahí y no dividido en 1000 preocupaciones como el resto. Alguien que cuando enfrenta un problema no explota ni se derrumba, sino que piensa y actúa con una calma que a veces roza lo desconcertante. Probablemente no sabes exactamente qué hizo esa persona para llegar ahí. Probablemente ella misma no podría explicarlo con una sola frase. Pero si pudieras descomponer su proceso, si pudieras ver en cámara lenta lo que ocurrió en su interior durante el periodo en que todo cambió, encontrarías algo sorprendente. No fue un evento, no fue una revelación, no fue el momento en que tocó fondo, como suele decirse. Fue una serie de pequeñas decisiones cotidianas, casi invisibles, que fueron acumulándose hasta que un día el peso de esas decisiones superó al peso de sus viejos hábitos, y la persona que era antes ya no cabía en el espacio que había construido la persona que se estaba convirtiendo. Eso es lo que vamos a explorar hoy. No teoría, no historia de manual, sino la mecánica real del cambio interior, extraída de las mentes más rigurosas que el mundo antiguo produjo, traducida a la vida cotidiana de alguien que vive en el siglo XXI, con teléfono, con distracciones, con relaciones complicadas, con trabajo que a veces agota y a veces vacía, con esa voz interior que a veces anima y a veces destruye. Séneca, en una de sus cartas a Lucilio, escribió algo que debería estar grabado en la pared de cada persona que alguna vez se ha sentido atrapada en su propia vida. Escribió, con esa precisión brutal que lo caracterizaba, que la mayoría de los seres humanos no viven, sino que se preparan para vivir, que posponen su existencia real, su existencia consciente, esperando que llegue el momento adecuado, esperando tener más dinero, más tiempo, menos problemas, y mientras tanto los días se van y los años se van, y llega un momento en que miras atrás y ves no una vida vivida, sino una vida esperada. Esa frase, escrita hace casi 2000 años, describe con exactitud aterradora la forma en que muchas personas viven hoy. Pero lo más importante de este video, aquello que no querrás perderte bajo ninguna circunstancia, todavía no ha llegado. Y cuando llegue, cambiará la forma en que te relacionas contigo mismo para siempre. No estoy hablando de personas débiles, no estoy hablando de personas sin voluntad o sin inteligencia. Estoy hablando de personas brillantes, sensibles, capaces, que sin embargo llevan años atrapadas en ciclos que no saben cómo romper. Personas que se duermen pensando en lo que deberían cambiar y se despiertan haciendo exactamente lo mismo que el día anterior. Personas que saben perfectamente lo que necesitan hacer, pero que, en el momento de hacerlo,
encuentran una resistencia interna que no pueden explicar y que termina ganando casi siempre. Esa resistencia tiene un nombre en la filosofía estoica, tiene una causa y, lo más importante, tiene un remedio. Un remedio que no requiere fuerza de voluntad sobrehumana, que no requiere condiciones especiales, que no requiere que te conviertas en otra persona antes de empezar, que funciona precisamente porque parte de donde estás, no de donde quisieras estar. Eso es lo que vamos a desmontar juntos, con calma, con honestidad y con el tiempo que merece. Porque tú, que estás escuchando esto ahora mismo, en el lugar donde estás, en el momento en que estás, con todo lo que cargas y todo lo que has dejado a medias y todo lo que todavía no has comenzado, tú tienes exactamente lo que necesitas para que en 7 días no te reconozcas. No porque vayas a convertirte en alguien diferente de la noche a la mañana, sino porque vas a empezar a actuar desde un lugar distinto, un lugar más silencioso, más firme, más tuyo. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Existe un momento del día que la mayoría de las personas regala sin saberlo. Un momento que dura apenas unos minutos, pero que, según cómo lo uses, determina con una precisión casi matemática el tono emocional, la claridad mental y la fortaleza interior con la que vas a enfrentar todo lo que venga después. Es el momento en que abres los ojos, el momento en que la conciencia regresa, lenta o bruscamente, al cuerpo y al mundo, el momento en que todavía no eres completamente tú mismo, y precisamente por eso, es el momento más poderoso y más vulnerable del día. La mayoría de las personas lo desperdicia, no porque sean perezosas, no porque no se importen a sí mismas, sino porque nadie les enseñó nunca lo que ese momento contiene. Nadie les explicó que esos primeros minutos de conciencia son como el suelo blando antes de que la tierra se seque, que todo lo que plantes en ese suelo, todo pensamiento, toda emoción, toda intención, va a echar raíces con una velocidad y una profundidad que no tienen equivalente en ningún otro momento del día. Y que si en ese suelo blando plantas caos, ansiedad, reactividad y distracción, lo que crecerá durante las siguientes 16 horas tendrá exactamente esa forma. Marco Aurelio lo sabía y lo escribió. En sus meditaciones, ese diario privado que nunca fue pensado como un libro, pero que se convirtió en uno de los documentos más importantes de la historia del pensamiento humano. Marco Aurelio describía su rutina matutina no como algo placentero, sino como algo necesario, como algo que requería una negociación consciente consigo mismo cada día, sin excepción. Escribió, con una honestidad que resulta casi desconcertante, viniendo del hombre más poderoso del mundo romano, que cuando el despertador de su época, que era simplemente la luz y el frío del amanecer, lo llamaba a levantarse, había una voz dentro de él que quería quedarse, que quería el calor, que buscaba el alivio de no tener que enfrentarse todavía a las demandas del mundo. Y él reconocía esa voz, no la ignoraba, no la suprimía con fuerza bruta. La miraba de frente y le decía, en silencio, algo que puedes traducir libremente así: levantarse y hacer el trabajo es precisamente para lo que has sido hecho, y el placer del descanso no te pertenece de forma ilimitada, porque no eres una piedra ni una planta, sino un ser racional, y tu naturaleza específica se cumple en el movimiento, en el pensamiento y en la acción, no en la quietud cómoda y sin propósito. Eso no es crueldad consigo mismo, es exactamente lo contrario. Es un profundo respeto por lo que uno es capaz de ser. Y ahora viene algo que muy pocas personas entienden sobre la mañana, algo que cuando lo veas no podrás dejar de ver y que transformará completamente la forma en que comienzas cada día. Pensemos en algo concreto. Pensemos en ti esta mañana o cualquier mañana reciente que puedas recordar. El teléfono está en la mesilla o quizás en la cama, a menos de 1 metro de tu cabeza. Y antes de que hayas tenido un solo pensamiento propio, antes de que hayas tenido la oportunidad de preguntarte cómo estás, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres construir hoy? Antes de todo eso, ya estás mirando la pantalla. Ya estás procesando información que alguien más generó, para propósitos que alguien más tiene, dentro de una arquitectura diseñada específicamente para capturar tu atención y retenerla el mayor tiempo posible.
No estás despertando, estás siendo capturado. Y una vez que eso ocurre, una vez que el primer pensamiento del día no es tuyo sino de otra persona, una vez que la primera emoción del día no surge de tu interior, sino de una notificación, de un titular, de una foto, de un mensaje que te sorprende o te incomoda, o simplemente te arrastra hacia algo que no pediste, ya es muy difícil recuperar el hilo. El día empieza sin ti. Y tú pasas el resto de la jornada corriendo detrás de una versión de ti mismo que nunca pudo establecerse con claridad porque la interrumpieron antes de que pudiera siquiera formarse. Epicteto habría reconocido este mecanismo de inmediato, aunque vivió en un mundo sin teléfonos, porque el mecanismo no es tecnológico, es humano. El mecanismo consiste en esto. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti. Y la confusión entre ambas es la fuente de casi todo el sufrimiento evitable que los seres humanos se infligen a sí mismos. Cuando te despiertas y lo primero que haces es entregar tu atención a algo externo, estás eligiendo, aunque no lo sepas, empezar el día en el territorio de lo que no depende de ti. Estás colocando tu bienestar emocional, tu claridad mental y tu dirección interna en manos de variables que no controlas y que nunca vas a controlar. Y el hábito que vamos a hablar ahora es precisamente el de recuperar ese territorio. El primer hábito estoico que puede hacerte irreconocible en 7 días no es un hábito de productividad, no es una técnica de gestión del tiempo, no es un protocolo de rendimiento, es algo mucho más fundamental y mucho más radical que todo eso. Es el hábito de gobernar tu primer momento consciente del día, de tomar posesión de esos primeros minutos antes de que el mundo lo haga por ti. De usar ese suelo blando para plantar algo tuyo. Pero ¿qué significa eso en la práctica real, en la vida de alguien que no es un filósofo romano, sino una persona del siglo XXI, con trabajo, con familia, con obligaciones y con un teléfono que lleva meses siendo lo primero que ve cada mañana? Lo que significa es algo más simple y más difícil a la vez de lo que imaginas, y vas a entenderlo completamente en los próximos minutos. Significa esto. Durante los primeros 5 minutos después de despertar, no entres en el mundo de nadie más. Quédate en el tuyo. No el teléfono, no las noticias, no los mensajes, no la música, ni el podcast, ni el ruido de fondo que ponemos porque el silencio nos incomoda. Solo tú, tu respiración y una pregunta. Una sola pregunta que los estoicos reformulaban de distintas maneras, pero que en esencia siempre era la misma. ¿Quién quiero ser hoy? Ahora sé lo que estás pensando. Estás pensando que eso suena bien en teoría, pero que en la práctica no tienes tiempo, que los niños ya están despiertos o que la ducha no puede esperar, o que tienes que salir corriendo antes de que el transporte se vaya. Y tienes razón en todo eso. Pero eso no es lo que te estoy pidiendo que cambies todavía. Lo que te estoy pidiendo que observes es algo previo a todo eso. Te estoy pidiendo que noten, solo que notes, con qué está hecha la primera intención de tu día, si esa primera intención es tuya o de otro, si ese primer impulso viene de dentro o viene de una pantalla, porque una vez que lo notas, todo cambia. Marco Aurelio tenía lo que los estudiosos llaman una práctica de premeditación matutina. Antes de comenzar el día, se sentaba con sus pensamientos y se preparaba para lo que iba a encontrar. Y lo que preparaba no era una agenda de tareas, sino una disposición interior. Se recordaba a sí mismo que iba a encontrar personas difíciles durante el día, personas que le mentirían, personas que actuarían desde la envidia, o el miedo, o la mezquindad. Y en lugar de llegar a esos encuentros con sorpresa, con indignación, con reactividad, llegaba con algo que había construido antes, una comprensión previa, una especie de armadura filosófica que no lo hacía insensible, sino simplemente más difícil de desestabilizar. Piensa en lo que eso significa en tu vida cotidiana. Piensa en esa conversación que ya sabes que vas a tener hoy con alguien que te saca de quicio. Ese compañero de trabajo que siempre encuentra la forma de hacerte sentir que tu esfuerzo no es suficiente. Esa persona en tu familia que tiene el don de decir exactamente la palabra que más duele. Ese momento en el transporte o en el tráfico donde sientes que la paciencia se te acaba en cuestión de segundos. Ahora imagina que antes de encontrarte con cualquiera de esas situaciones, hubieras dedicado 3 minutos, solo 3, a recordarte quién quieres ser cuando eso ocurra.
no a imaginar el conflicto, no a ensayar argumentos, sino simplemente a establecer una intención. Hoy voy a responder desde la calma, no desde el reflejo. Hoy, antes de hablar, voy a respirar. Hoy, cuando sienta que me pierdo, voy a recordar que tengo una elección. ¿Cambiaría algo? Séneca diría que cambiaría todo, porque entre el estímulo y la respuesta, entre lo que te ocurre y lo que haces con lo que te ocurre, hay un espacio. Y ese espacio es donde vive tu libertad real. Pero ese espacio no existe naturalmente. Hay que construirlo, y la mañana es el momento en que se construye. Hay algo más en este hábito que la mayoría de los videos nunca menciona. Algo que los estoicos sabían y que la neurociencia moderna ha confirmado de formas que te van a sorprender. El cerebro humano, durante los primeros minutos después de despertar, se encuentra en un estado particular que los neurocientíficos llaman estado hipnagógico de transición. En ese estado, las ondas cerebrales aún no han alcanzado la frecuencia beta de la vigilia activa, y el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada del razonamiento, la planificación y el control de impulsos, todavía no está completamente operativo. Lo que sí está activo, con una intensidad que no tiene paralelo en ningún otro momento del día, es el sistema límbico, la parte emocional y asociativa del cerebro, la parte que conecta sensaciones con memorias, que construye narrativas a partir de patrones, que toma decisiones basadas en emoción antes de que el pensamiento racional pueda intervenir. Lo que eso significa, en términos simples y prácticos, es que lo primero que introduces en tu mente cada mañana no es procesado con la misma frialdad racional con que procesarías esa misma información a las 2 de la tarde. Lo que introduces en ese estado es absorbido de forma mucho más profunda, se mezcla con tus emociones, se convierte en parte del tono con el que vas a percibir todo lo que ocurra después. Si lo primero que ves es una discusión política que te indigna, tu cerebro no va a tratar eso como una pieza de información neutral. Lo va a tratar como una amenaza emocional, y vas a pasar el resto de la mañana en un estado de alerta ligeramente elevado que no vas a saber explicar, pero que va a colorear cada interacción, cada decisión y cada pensamiento, hasta que ese tono se disuelva, si es que se disuelve. Por el contrario, si lo primero que introduces es silencio, o una pregunta honesta sobre quién quieres ser, o simplemente la conciencia de que estás vivo y que este día todavía no ha ocurrido, que todavía es tuyo, que todavía puedes dirigirlo, entonces lo que tu cerebro absorbe es una señal de seguridad, de intención y de presencia. Y desde esa señal, todo lo que viene después tiene una textura diferente. Los estoicos no tenían estas palabras. No hablaban en términos de córtex prefrontal ni de ondas cerebrales, pero describían con una precisión asombrosa los efectos de lo que hoy la ciencia puede explicar mecánicamente. Cuando Séneca escribía que debemos vigilar con especial cuidado los comienzos, porque es más fácil no admitir el vicio que expulsarlo una vez que ha entrado, estaba hablando exactamente de esto. Estaba hablando de la permeabilidad especial del primer momento, de la importancia de ser el guardián de tu propia mente cuando esa mente está más abierta y más vulnerable. Ahora piensa en algo todavía más concreto. Piensa en alguien que conoces, quizás alguien que vive contigo, quizás tú mismo en alguna versión anterior, que se levanta cada mañana con ese ritual automático de alcanzar el teléfono, revisar las redes sociales durante 20 minutos, ver lo que hizo todo el mundo mientras dormía, comparar, juzgar, sentir esa mezcla de aburrimiento y estimulación superficial que las aplicaciones están diseñadas para producir, y luego, ya tarde, ya ligeramente agitado aunque no sepa exactamente por qué, levantarse a prepararse para el día. Ese ritual, repetido durante meses o años, construye algo en la persona que lo practica, no de forma espectacular, no de forma que sea fácil de señalar, pero construye una tendencia hacia la reactividad, una dependencia de la estimulación externa, una dificultad creciente para estar en silencio, para soportar el aburrimiento, para encontrar motivación desde adentro en lugar de desde afuera. Construye, poco a poco,
Una persona que cada vez necesita más ruido para sentirse viva y que cada vez se siente menos ella misma en los momentos de quietud. Y ahora piensa en lo contrario. Piensa en alguien que durante una semana, solo una semana, decide que los primeros 5 minutos del día son suyos. Que durante esos 5 minutos no va a mirar nada externo. Que va a quedarse con su propia mente, con su propia respiración, con una pregunta o con ninguna, simplemente con la experiencia de estar despierto antes de que el mundo tome el control. Que va a recordarse, aunque sea brevemente, qué es lo que importa, quién es, hacia dónde va, qué clase de persona quiere ser cuando las cosas se pongan difíciles hoy. Al tercer día, algo empieza a cambiar. No de forma espectacular, no de forma que puedas explicar con facilidad, pero hay algo diferente en cómo llegas a las conversaciones del día, en cómo te sientes en los momentos de transición, entre una reunión y otra, entre una tarea y otra, en cómo respondes cuando alguien te irrita, en cómo manejas el pequeño caos inevitable que la vida presenta todos los días sin falta. Hay más espacio, hay más tú. Y eso, lo que ocurre al 7º día de practicar esto, es algo que no he mencionado todavía, y que cambia completamente la percepción que tienes de ti mismo y de lo que eres capaz. Al 7º día, cuando llevas una semana gobernando tu primer momento, empiezas a descubrir que esa capacidad de elegir, esa sensación de que tú eres quien dirige y no quien es dirigido, empieza a filtrarse hacia otros momentos del día. Empieza a aparecer en el momento en que alguien te provoca y tú, en lugar de reaccionar de inmediato, sientes ese espacio que Epicteto describía como el espacio de la libertad. Empieza a aparecer en el momento en que tienes que tomar una decisión difícil y en lugar de actuar desde el miedo o desde el impulso, sientes que tienes acceso a algo más profundo, más tuyo, más estable. No es que te hayas convertido en otra persona. Es que has empezado a actuar desde la mejor versión de la persona que ya eres. Y eso, que empieza en 5 minutos cada mañana, que empieza en la decisión de no alcanzar el teléfono durante esos 5 primeros minutos, que empieza en una pregunta tan simple como ¿quién quiero ser hoy? Ese pequeño acto de soberanía interior es, según los estoicos, y según todo lo que la experiencia humana ha confirmado a lo largo de siglos, el principio de todo lo demás. No el final, el principio. Porque el cambio real no funciona como una explosión, funciona como el agua sobre la piedra, lento, constante, imperceptible en el día a día, pero absolutamente transformador con el tiempo. Y el lugar donde empieza ese goteo, el primer punto de contacto entre el agua y la piedra, es la mañana. Es ese momento que la mayoría regala sin saber lo que está entregando. Hoy puedes empezar a recuperarlo. Esta noche, antes de dormirte, deja el teléfono fuera de tu alcance, o al menos fuera de tu vista inmediata. No porque el teléfono sea tu enemigo, sino porque mañana, cuando abras los ojos, quieres que el primer pensamiento sea tuyo. Quieres que la primera pregunta sea tuya. Quieres que el primer momento del día pertenezca a la persona que estás eligiendo ser, no a la arquitectura de atención de una aplicación que no te conoce y que nunca te conocerá. Eso es todo lo que tienes que hacer para empezar. Eso y nada más. Los resultados, si los practicas con honestidad durante 7 días, hablarán por sí solos. Hay una persona que todos conocemos. No hace falta que pienses demasiado para encontrarla, porque probablemente vive muy cerca de ti, o quizás la reconoces en ciertos momentos de ti mismo, en esos momentos que luego recuerdas con una mezcla de vergüenza y confusión, y la pregunta silenciosa de por qué reaccioné así, si no era para tanto. Es la persona que en una conversación normal, en una discusión que podría haber durado 2 minutos, de repente sube el tono, dice algo que no quería decir, responde desde un lugar que no es el suyo, y luego pasa horas o días cargando el peso de lo que salió de su boca antes de que pudiera elegirlo. Es la persona que lee un mensaje en el teléfono y responde de inmediato, desde la emoción, sin esperar, y luego lo lamenta. Es la persona que en el trabajo, cuando alguien la critica, aunque sea con buena intención, siente que algo dentro de ella se tensa, se cierra, se pone a la defensiva antes de que el pensamiento racional tenga tiempo de intervenir.
Es la persona que al final del día, cuando hace el recuento de lo que ocurrió, no recuerda tanto lo que logró como lo que reaccionó, y cómo esas reacciones le costaron más energía, más paz y más relaciones de lo que ningún resultado del día pudo compensar. Esa persona no tiene un problema de carácter, no tiene un defecto irreparable, tiene un hábito tan viejo, tan profundamente arraigado, tan automático, que ya ni siquiera se percibe como una elección. Se percibe como una respuesta natural, como algo inevitable, como simplemente ser así. Y los estoicos, con esa precisión que a veces duele porque llega exactamente donde más se necesita, tenían algo muy claro sobre ese tipo de respuestas. Ninguna de ellas es inevitable. Todas son elegibles. Y el espacio entre lo que te ocurre y lo que haces con lo que te ocurre, ese espacio que parece inexistente cuando estás en medio de la reacción, ese espacio puede ser construido, ampliado y con el tiempo convertido en el territorio más importante de tu vida interior. El segundo hábito del que vamos a hablar hoy se llama, en términos sencillos, la pausa deliberada. Pero llamarlo así es casi hacerle una injusticia, porque lo que contiene no es una técnica de respiración ni un truco de autocontrol. Lo que contiene es una comprensión radical sobre la naturaleza de la libertad humana, una comprensión que los estoicos desarrollaron durante siglos y que, cuando la integras de verdad, no solo cambia cómo reaccionas, sino cómo te percibes a ti mismo. Lo que estás a punto de entender sobre este hábito es algo que la mayoría de las personas nunca aprende en toda su vida, y que sin embargo está disponible para cualquiera que esté dispuesto a practicarlo. Empecemos con Epicteto, porque es imposible hablar de este hábito sin empezar por él. Epicteto nació esclavo en Hierápolis, en el territorio que hoy es Turquía, aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Vivió la mayor parte de su infancia y su juventud sin libertad legal, sin posesiones propias, sin control sobre casi ningún aspecto de su vida exterior. Y sin embargo, en ese contexto de restricción radical, desarrolló una filosofía de la libertad interior que sigue siendo, 2000 años después, una de las contribuciones más poderosas al pensamiento humano. Su enseñanza central, la piedra sobre la que descansaba todo lo demás, era una distinción que parece simple, pero que tiene la capacidad de reorganizar completamente la forma en que una persona vive. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti, y confundir las dos es la raíz de casi todo el sufrimiento evitable que los seres humanos se infligen a sí mismos. Lo que depende de ti, decía Epicteto, son tus juicios, tus intenciones, tus deseos y tus aversiones. Lo que no depende de ti es todo lo demás: el cuerpo, la reputación, las posesiones, las acciones de otras personas, los resultados de lo que haces, el clima, el tráfico, la economía, lo que alguien piensa de ti, lo que alguien dice sobre ti, lo que alguien te hace o deja de hacerte. Ahora bien, esta distinción es fácil de leer y extraordinariamente difícil de vivir, porque el problema no está en comprenderla intelectualmente. El problema está en que durante años, durante décadas, el cerebro ha construido el hábito exactamente opuesto. Reaccionar como si todo lo que viene de afuera fuera una amenaza que requiere una respuesta inmediata. Como si el comportamiento de otras personas fuera directamente responsable de tu estado interior, como si la calidad de tu día dependiera en primer lugar de lo que le ocurre a ese día desde fuera, y no de cómo tú eliges relacionarte con lo que ocurre. Y ese hábito, el de la reactividad automática, tiene una fuerza enorme, porque tiene años, tiene memoria emocional, tiene rutas neurológicas tan establecidas que cuando algo lo activa, la reacción llega antes de que puedas pensar, antes de que puedas elegir, antes de que puedas ser tú, a menos que hayas construido algo que llegue todavía antes. Eso es la pausa deliberada. No es un momento de inacción, es un momento de elección. Es el acto de insertar, entre lo que te ocurre y lo que haces con ello, un instante de conciencia donde tú eres el que decide qué ocurre a continuación. Y la razón por la que esto cambia absolutamente todo en tu vida es algo que todavía no he explicado, y que cuando lo entiendas, vas a querer aplicarlo de inmediato.
Pensemos en algo muy cotidiano, muy real, nada dramático. Son las 3 de la tarde. Llevas horas trabajando, concentrado, intentando terminar algo importante. Tu teléfono vibra. Es un mensaje de alguien con quien tienes una relación complicada. Alguien que tiene el hábito de decir las cosas de una manera que siempre parece llevar una carga extra, una pequeña aguja dentro de las palabras que no siempre puedes señalar con claridad, pero que siempre sientes. El mensaje dice algo aparentemente inocente, pero el tono, o lo que interpretas como el tono, hace que algo en ti se contraiga. Una pequeña tensión, un ligero calor en el pecho, la mente que de repente abandona lo que estaba haciendo y empieza a construir una respuesta, o a analizar por qué lo dijeron así, o a recordar todas las otras veces que este patrón ha ocurrido antes. En ese momento, en ese exacto momento, tienes dos caminos. El primer camino es el automático. Respondes de inmediato, desde la tensión, con un tono que lleva la carga de todo lo que has acumulado en las últimas horas o en los últimos meses con esa persona. O alternativamente, no respondes pero dejas que ese mensaje te quite la concentración, que interrumpa tu trabajo, que coloree tu humor durante la siguiente hora, sin que puedas señalar exactamente por qué estás más irritable, menos paciente, menos tú. El segundo camino requiere un segundo. Solo un segundo. Es el camino de la pausa. Dejas el teléfono. Respiras. No profundamente, no de forma dramática, simplemente respiras. Y en ese instante te haces una pregunta. No la pregunta de qué significó ese mensaje, no la pregunta de por qué esa persona es así, sino una pregunta mucho más concreta y mucho más poderosa. ¿Qué depende de mí aquí? Lo que esa persona sintió cuando escribió ese mensaje no depende de mí. El tono que eligió no depende de mí. Su historia, sus miedos, sus mecanismos de comunicación heredados de años que yo no viví, no dependen de mí. Lo que depende de mí es cómo elijo responder. Y para responder bien necesito estar presente, no reactivo. Necesito estar en el territorio de lo que puedo controlar, no en el de lo que no puedo. Ese segundo camino, practicado día tras día, construye algo que no tiene equivalente externo. Construye una forma de relacionarse con el mundo que los estoicos llamaban ecuanimidad, y que no es indiferencia, no es frialdad, no es distancia emocional. Es la capacidad de ser profundamente humano, de sentir, de importarte las cosas, de estar presente en las relaciones, y al mismo tiempo no ser arrastrado por cada ola de emoción que pasa. Es la diferencia entre estar en el océano y ser el océano, entre ser movido por las olas y ser el fondo que permanece estable mientras las olas hacen lo que las olas hacen. Séneca describía este estado con una imagen que resulta extraordinariamente visual. Describía al sabio estoico no como alguien que no siente nada, sino como alguien cuya serenidad es tan profunda que puede ser agitada en la superficie sin perder la estabilidad en el fondo. Como el mar en una tormenta, decía, que se agita en la superficie pero que a cierta profundidad permanece quieto y oscuro y firme. Y esa profundidad, ese fondo estable, no es algo con lo que se nace, es algo que se construye, con práctica, con repetición, con cada pequeña pausa deliberada que insertas entre el estímulo y la respuesta. Pero hay algo en este hábito que va mucho más allá de las relaciones con otras personas, algo que toca el núcleo de cómo te relacionas contigo mismo, y que es quizás la parte más importante de todo esto. La mayoría de las personas practica la reactividad no solo hacia afuera, sino hacia adentro. No solo reaccionan automáticamente ante lo que les dicen los demás, sino ante lo que se dicen a sí mismas, ante sus propios pensamientos, ante sus propias emociones. El pensamiento que dice, no soy suficiente, aparece, y en lugar de observarlo, lo creen. La emoción del miedo aparece, y en lugar de reconocerla, la obedecen. La voz interior que dice, esto no va a funcionar, esto es demasiado difícil, siempre termino igual, aparece, y en lugar de cuestionarla, la convierten en verdad. La pausa deliberada también funciona aquí, quizás especialmente aquí. Marco Aurelio, en sus meditaciones, regresa una y otra vez a este punto,
que los seres humanos no son perturbados por lo que les ocurre, sino por los juicios que hacen sobre lo que les ocurre. Esta distinción, que puede parecer una sutileza filosófica, es en realidad una de las ideas más prácticas y transformadoras que han sido escritas jamás. Porque lo que significa es que entre el evento y el sufrimiento no hay una conexión directa e inevitable. Hay un eslabón intermediario, que es el juicio, la interpretación, la historia que construyes alrededor de lo que ocurrió. Y ese eslabón, a diferencia del evento mismo, sí depende de ti. Sí puede ser examinado. Sí puede ser cuestionado. Piensa en dos personas que enfrentan exactamente la misma situación. Las critica su jefe en una reunión frente a los demás. La situación es idéntica. El evento externo es el mismo. Pero una de ellas llega a casa esa noche completamente destrozada, convencida de que es incompetente, que su posición está en peligro, que todos la juzgan, que nunca va a mejorar. Y la otra llega a casa con el orgullo ligeramente herido, sí, con la incomodidad natural de haber sido corregida en público, sí, pero también con la pregunta honesta de si hay algo válido en esa crítica, y con la intención de aprender lo que haya que aprender y seguir adelante. La diferencia entre esas dos personas no está en la situación, está en el juicio que cada una construyó alrededor de la situación. Está en la historia que cada una se contó a sí misma en el espacio entre lo que ocurrió y lo que decidieron que eso significaba. Y ese espacio, de nuevo, es la pausa. La pausa no solo te protege de reaccionar mal hacia afuera, te protege de devorarte a ti mismo desde dentro. Ahora bien, practicar esto en la vida real no es fácil. Sería deshonesto de mi parte decirte que bastan 3 días de intención para desmantelar décadas de reactividad automática. No funciona así. El cerebro no funciona así. Los patrones emocionales profundos no se disuelven por decisión intelectual. Se transforman por repetición sostenida en los momentos precisos donde importan. Lo que sí puedes hacer, y lo que marca una diferencia real desde el primer día, es empezar a notar. Solo eso. Notar cuándo reaccionas automáticamente. Notar el momento exacto en que algo externo activa algo interno, sin que tú hayas elegido que así fuera. No para juzgarte, no para castigarte, solo para ver el mecanismo, para reconocerlo. Porque una vez que lo reconoces, una vez que puedes decir con claridad, esto está pasando dentro de mí en este momento, ya no eres completamente esclavo de él. Ya hay algo en ti que está por encima del automatismo, y ese algo, esa pequeña llama de conciencia que observas sin ser arrastrada, es el comienzo de la pausa. Y lo que ocurre cuando llevas una semana practicando esto, lo que te pasa por dentro, es algo que quiero que escuches con atención, porque es la parte que nadie espera. Lo que ocurre es que empiezas a respetarte de una manera diferente. No de la manera superficial en que uno se repite frases de autoestima frente al espejo, sino de la manera profunda y silenciosa en que te respetas, cuando descubres que eres capaz de elegir, que no eres una máquina de reacciones, que entre lo que te ocurre y lo que haces existe un espacio que puedes habitar, que puedes ampliar, que puedes convertir en el lugar desde donde vives, en lugar del lugar desde donde sobrevives. Hay algo que cambia también en las relaciones. Cuando las personas a tu alrededor empiezan a notar que ya no reaccionas de la misma manera, que hay algo diferente en la calidad de tu presencia, que las conversaciones contigo tienen una textura distinta, porque hay alguien ahí que escucha antes de responder, que piensa antes de hablar, que siente, pero no es gobernado por lo que siente. Eso genera algo en ellas. Genera confianza, genera respeto, no el respeto de quien teme, sino el respeto genuino de quien reconoce en el otro una solidez que no es arrogancia, una calma que no es indiferencia, una presencia que no es actuada. Epicteto tenía una frase sobre esto que resume todo lo que he intentado desarrollar en las últimas páginas. Decía que si quieres progresar en la vida, prepárate para ser considerado un estúpido por los que te rodean, porque el camino de la pausa, el camino de elegir antes de reaccionar, el camino de no responder a la provocación con más provocación, puede parecer pasividad desde fuera, puede parecer que te han vencido, puede generar en quienes te rodean la pregunta de qué le pasa,
¿Por qué no reacciona si ya no le importa? Pero lo que realmente está ocurriendo es que has dejado de gastar tu energía en batallas que no valen la pena. Has empezado a conservar tus recursos para lo que importa. Has empezado a actuar desde una posición de elección real, en lugar de desde la inercia de los reflejos condicionados. Y eso, aunque no siempre sea visible desde fuera, es la diferencia entre una vida reactiva y una vida elegida. Y una vida elegida, aunque esté llena de los mismos problemas y las mismas imperfecciones que cualquier otra vida, tiene una calidad interior completamente diferente. Tiene dignidad, tiene dirección, tiene esa sensación rara y valiosa de que tú eres el autor de lo que estás viviendo y no simplemente el personaje que recibe lo que el argumento le va imponiendo. Eso es lo que construye la pausa deliberada. Un segundo a la vez. Existe una forma de cansancio que no aparece en ningún análisis de sangre. No es el cansancio del cuerpo, aunque a veces lo imita con una precisión desconcertante. No es el cansancio de haber trabajado demasiado, aunque convive con él con frecuencia. Es un cansancio más profundo, más silencioso, más difícil de nombrar y por eso más difícil de tratar. Es el cansancio de vivir en permanente contradicción con uno mismo. El cansancio de decir que harás algo y no hacerlo. El cansancio de prometerte a ti mismo que esta vez será diferente y descubrir, semanas después, que el patrón se ha repetido con una fidelidad casi irónica. El cansancio de saber perfectamente lo que necesitas hacer y encontrar, en el momento de hacerlo, una resistencia interna que no puedes explicar del todo, pero que siempre gana. Ese cansancio tiene un nombre filosófico que los estoicos usaban con mucha precisión, aunque hoy se usa poco. Se llama acrasia, que en griego antiguo significa, aproximadamente, actuar en contra del propio juicio, hacer lo que sabes que no deberías hacer, no hacer lo que sabes que deberías hacer. Esa brecha entre lo que comprendes que es correcto y lo que terminas haciendo en la práctica, Aristóteles la estudió, Platón la discutió. Los estoicos la enfrentaron con una propuesta concreta, practicable y radicalmente honesta, que vamos a explorar ahora con toda la profundidad que merece. Porque el tercer hábito del que vamos a hablar hoy no es un hábito de productividad, no es una técnica para hacer más cosas en menos tiempo, es algo que va mucho más al fondo. Es el hábito de alinear tus acciones con tus valores. Y eso, que suena abstracto cuando se dice así de rápido, es en la práctica la cosa más concreta y más transformadora que un ser humano puede hacer con su tiempo. Lo que estás a punto de entender sobre la distancia entre quien dices que eres y quien demuestras ser con tus acciones es algo que va a incomodarte un poco, pero que necesitas escuchar. Pensemos en algo que probablemente has sentido alguna vez. Piensa en ese momento en que alguien te pregunta qué es lo más importante para ti en la vida. Y respondes, quizás con convicción genuina, que lo más importante es tu familia, tu salud, tu crecimiento personal, tus relaciones, tu tranquilidad interior. Esas respuestas las das sin dudar, porque en algún nivel son verdaderas. Son los valores que reconoces como tuyos, cuando tienes tiempo de reflexionar sobre ellos, cuando nadie te presiona, cuando la vida va despacio lo suficiente para que puedas ver con claridad. Y luego piensa en cómo distribuiste tu tiempo y tu energía durante la última semana. No cómo querías distribuirlos, no cómo planificaste distribuirlos el domingo por la noche con buenas intenciones, sino cómo los distribuiste realmente, en la práctica, hora a hora, día a día. ¿Cuánto tiempo pasaste con las personas que dices que son lo más importante? ¿Cuánto tiempo dedicaste a tu salud? No solo a pensar en ella, sino a actuar en consecuencia. ¿Cuánto tiempo invertiste en crecer, en aprender, en construir algo que dentro de un año te alegre haber construido? ¿Y cuánto tiempo se fue en cosas que, si fueras completamente honesto contigo mismo, no puedes justificar con ninguno de los valores que nombraste? No te estoy pidiendo que te juzgues, te estoy pidiendo que observes la distancia. Porque esa distancia, la que existe entre los valores que declaras y las acciones que demuestras, es exactamente el territorio donde vive ese cansancio profundo del que hablábamos al principio. No es casualidad,
Es matemática interior. Cuando actúas de forma consistente con lo que valoras, aunque el camino sea difícil, hay una sensación de integridad, de coherencia, de estar moviéndote en la dirección correcta, aunque el avance sea lento. Pero cuando actúas de forma consistente contra lo que valoras, aunque el camino sea fácil y placentero a corto plazo, hay una erosión silenciosa que no para, que trabaja bajo la superficie, que va vaciando algo que no siempre sabes nombrar, pero que siempre sabes sentir. Marco Aurelio llamaba a esto vivir de acuerdo con la naturaleza, y es importante entender qué significaba eso para él, porque no tiene nada que ver con el sentido romántico que esa frase tiene hoy. No se refería a la naturaleza como paisaje, ni como antídoto al mundo moderno. Se refería a la naturaleza específica del ser humano, que para los estoicos era fundamentalmente racional y social. Vivir de acuerdo con la naturaleza significaba para él actuar de forma consistente con la razón, con la virtud, con la capacidad de distinguir el bien del mal y elegir el bien incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta. Y la razón por la que eso importa tanto en términos prácticos es esta: la virtud, para los estoicos, no era una abstracción moral, era una competencia, era algo que se practicaba. Algo que se construía acción por acción, decisión por decisión, con la misma lógica con la que un músico construye la habilidad de tocar, con la misma lógica con la que un atleta construye la resistencia de correr. No se tiene la virtud de repente, se practica, y cada vez que actúas de acuerdo con tus valores, estás fortaleciendo algo, y cada vez que actúas en contra de ellos, aunque sea en algo pequeño, estás debilitando algo. Esa acumulación, invisible en el día a día pero absolutamente real a lo largo del tiempo, es lo que determina qué clase de persona te estás convirtiendo mientras vives. Y aquí viene la parte que más personas necesitan escuchar, la que cambia la forma en que te ves a ti mismo y que define si en 7 días eres otra persona o exactamente la misma. Séneca tenía una forma de hablar sobre esto que no dejaba espacio para la autocomplacencia, pero tampoco para la crueldad consigo mismo. Escribía en sus cartas a Lucilio con una claridad que a veces resulta incómoda, porque Séneca no tenía el hábito de suavizar las verdades importantes para que fueran más fáciles de recibir. En una de esas cartas escribió algo que puedo parafrasear así: que el problema no es que los seres humanos sean malos, sino que son descuidados, que no viven con intención, que se dejan llevar por el impulso del momento, por la comodidad del hábito, por la corriente de lo que todo el mundo hace, y cuando finalmente se detienen a mirar atrás, descubren que han construido una vida que no eligieron realmente, que fue acumulándose a partir de las pequeñas rendiciones cotidianas que en su momento parecían insignificantes, pero que juntas tienen el peso de años. El descuido, esa es la palabra que usaba. No la maldad, no la debilidad, no la falta de inteligencia. El descuido, la ausencia de atención deliberada sobre cómo se usa el tiempo, la energía y la atención. Y el antídoto al descuido, tanto para Séneca como para el resto de los estoicos, era algo que ellos practicaban con una regularidad que hoy podría parecer casi obsesiva: la revisión, el examen de conciencia, el momento de detenerse, mirar hacia atrás sobre el día o la semana que ha pasado y preguntarse con honestidad, sin defensa, sin excusas, qué estuvo alineado con mis valores y qué no lo estuvo, no para castigarse, para aprender, para ajustar, para llegar al día siguiente siendo, aunque sea ligeramente, más consciente de la distancia entre quien quieres ser y quien estás siendo. Pensemos en esto en términos completamente reales. Imagina a alguien que trabaja muchas horas, alguien que lleva meses, quizás años, diciéndose a sí mismo que todo ese sacrificio es por su familia, que está construyendo algo para ellos, que cuando las cosas se estabilicen tendrá más tiempo y más presencia. Y esa persona llega a casa tarde, agotada, con el teléfono todavía lleno de trabajo pendiente, y los niños ya están dormidos o los adultos que quiere ya están en ese estado de retiro emocional que ocurre cuando has esperado a alguien y esa persona no llegó a tiempo. De nuevo. Y en el fondo de esa persona, en ese territorio interior que mencionábamos antes, hay algo que sabe,
que sabe con certeza absoluta que hay una contradicción entre lo que dice valorar y lo que está demostrando con sus acciones. Y ese saber, sin ser procesado, sin ser mirado de frente, se convierte en ese cansancio que no aparece en el análisis de sangre. Ahora imagina que esa persona, en lugar de ignorar esa contradicción, o de defenderla, o de ahogarla con más trabajo, o con la pantalla del teléfono, se sienta una noche, solo 10 minutos, y la mira de frente. No para construir un plan perfecto de transformación, no para prometerse que todo cambiará mañana, sino para reconocerla, para decir, en voz baja o solo en su interior, esto no está alineado. Esto que estoy haciendo no refleja lo que digo que valoro. ¿Qué es la cosa más pequeña que puedo cambiar mañana para que la distancia sea 1 milímetro menor? Ese acto, ese pequeño acto de honestidad sin castigo, es el comienzo del tercer hábito. Y lo que ocurre cuando empiezas a practicar esta honestidad diaria es algo que no puedes ver desde fuera, pero que transforma el suelo sobre el que está construida toda tu vida. Los estoicos tenían una práctica concreta para esto. Séneca la describió en sus escritos con un detalle que resulta sorprendentemente moderno. Al final de cada día, se sentaba y se hacía 3 preguntas. No exactamente estas 3, porque cada uno tenía su variante, pero la esencia era siempre la misma. ¿Qué hice hoy que estuvo alineado con quien quiero ser? ¿Qué hice que no lo estuvo? ¿Qué haré diferente mañana? No es un ejercicio de culpa, es un ejercicio de navegación. La misma lógica con la que un barco que quiere llegar a un destino necesita revisar periódicamente su rumbo, no porque el capitán sea malo, sino porque el viento y las corrientes constantemente lo desvían, y sin esa revisión periódica, sin ese momento de mirar el mapa y compararlo con la dirección real del movimiento, el barco puede pasar años navegando y nunca llegar a ningún lugar que haya elegido realmente. Tú eres el capitán, el día es el viento, y la revisión nocturna es el momento en que miras el mapa. Ahora bien, hay algo importante que decir sobre cómo funciona esta práctica en la vida real, porque existe una versión de ella que no funciona y que de hecho hace daño. La versión que no funciona es la que convierte el examen de conciencia en un tribunal interior, la que usa el momento de revisión no para aprender, sino para acumular evidencia de la propia insuficiencia, la que termina el día con un balance de fracasos que en lugar de motivar a cambiar, aplasta cualquier impulso de intentarlo de nuevo. Eso no es estoicismo, eso es crueldad con uno mismo disfrazada de rigor. Marco Aurelio, que como hemos visto era extraordinariamente exigente consigo mismo, también escribía con una ternura hacia sus propias limitaciones que resulta profundamente humana. Escribía sobre sus propias fallas con la misma ecuanimidad con la que escribía sobre sus logros. Reconocía que había días en que no había estado a la altura de sus propios valores, que había reaccionado cuando debería haber respondido, que había sido impaciente cuando debería haber sido compasivo, y lo registraba, lo examinaba, extraía lo que había que aprender y seguía, sin drama, sin derrumbe, con la misma serenidad con que un carpintero examina una pieza que no salió perfecta, identifica dónde estuvo el error, ajusta la técnica y comienza la siguiente pieza. Esa actitud hacia el error propio, esa combinación de honestidad sin crueldad, de exigencia sin castigo, de estándares elevados sin intolerancia hacia la imperfección inevitable del proceso, esa actitud es en sí misma un arte. Y como todo arte, se aprende practicando. Piensa en lo que significaría para tu vida si pudieras relacionarte con tus propios errores de esa manera, sin el espiral de vergüenza que a veces convierte un pequeño fallo en una historia sobre quién eres fundamentalmente, sin el mecanismo de defensa que te hace justificar cada contradicción para no tener que enfrentarla, sin el perfeccionismo paralizante que prefiere no intentar antes que intentar y fallar, sino con esa mirada honesta y serena que dice, simplemente, esto no estuvo alineado, esto sí lo estuvo, mañana ajusto 1 grado al día, solo 1 grado, en 7 días son 7 grados, en un mes son 30,
Y en un año, la dirección de tu vida ha cambiado de una manera que desde dentro no siempre se ve con claridad, pero que desde fuera resulta absolutamente visible. Pero hay algo más en este hábito que quiero que consideres. Algo que va más allá de la revisión personal y que toca la forma en que te relacionas con las personas que más importan en tu vida. Cuando empiezas a alinear tus acciones con tus valores de forma consciente y continua, algo ocurre en las relaciones que te rodean. No porque lo declares ni porque lo anuncien, sino porque las personas que conviven contigo, o trabajan contigo, o simplemente interactúan contigo de forma regular, empiezan a notar una consistencia que antes no estaba. Empiezan a notar que hay una correspondencia entre lo que dices y lo que haces, que no eres una cosa en la conversación y otra en la acción, que cuando dices que algo es importante para ti, tu comportamiento lo confirma. Y esa consistencia, esa integridad en el sentido más literal de la palabra, que viene de la misma raíz que integral, que significa completo, no dividido, genera en las personas a tu alrededor una confianza que ninguna cantidad de palabras puede producir por sí sola. La confianza, decía Epicteto, no se pide, se construye acción por acción, decisión por decisión, con cada momento en que lo que haces coincide con lo que has dicho que eres. Y cada momento en que eso ocurre, cada pequeña instancia de alineación entre valor y acción, deposita algo en esa cuenta invisible, que es la credibilidad que tienes ante las personas que importan, incluyendo la más importante de todas, tú mismo. Porque al final de todo, la persona que más necesita poder confiar en ti, eres tú. La persona que más necesita saber que cuando te propones algo lo cumples, que cuando dices que algo importa lo demuestras, que cuando reconoces un error lo corriges en lugar de defenderlo, esa persona eres tú. Y cuando puedes confiar en ti mismo de esa manera, cuando hay una correspondencia real entre tu mundo interior y tus acciones externas, algo se asienta, algo que llevaba mucho tiempo inestable, encuentra su base. Ese cansancio profundo que mencionábamos al principio, el cansancio de la contradicción interna, empieza a aflojarse. No desaparece de un día para otro, pero empieza a aflojarse. Y eso, aunque parezca pequeño, es el comienzo de una forma de vivir completamente diferente. Séneca cerraba muchas de sus cartas con una especie de máxima, una frase corta y densa que pretendía resumir todo lo que había desarrollado antes. En una de las cartas más conocidas sobre este tema, terminó con algo que en esencia decía: retírate a tu interior todo lo que puedas, y trata con los que puedan hacerte mejor. Abre tu puerta a los que tú puedas hacer mejores, y todo esto hazlo mutuamente. No es una invitación al aislamiento, es una invitación a la selectividad consciente, a elegir con quién y con qué te relacionas a partir de tus valores, no a partir del hábito o de la comodidad o del miedo a decepcionar. Es la propuesta de que cada relación, cada compromiso, cada uso de tu tiempo sea el resultado de una elección real y no de una inercia que simplemente se perpetúa porque nunca te has detenido a examinarla. Y esa elección, repetida cada día, construye una vida que tiene coherencia, que tiene forma, que cuando la miras desde dentro, aunque esté llena de imperfecciones y de trabajo pendiente y de cosas que todavía no están donde quisieras que estuvieran, tiene la textura de algo que has elegido, de algo que refleja quién eres realmente, de algo que cuando termina el día puedes reconocer como tuyo. Eso es lo que construye este hábito, no en el gran gesto transformador, en la pequeña pregunta nocturna, en el momento de 10 minutos al final del día, donde te sientas con tu propia vida y la miras con honestidad y con ecuanimidad y dices: aquí estuve alineado, aquí no lo estuve, mañana ajusto un grado, solo un grado. Hay algo que el mundo moderno ha convertido en virtud sin que nadie lo haya decidido conscientemente. Algo que se celebra en las conversaciones, que se lleva como una medalla en las redes sociales, que se menciona con una mezcla de orgullo y queja, que revela exactamente cuánto se valora sin que nadie lo diga en voz alta. Ese algo es el estar ocupado, el no tener tiempo, el llevar una agenda tan llena que apenas queda espacio para respirar, para pensar,
para sentarse en silencio sin que esa quietud se sienta inmediatamente como tiempo perdido, como improductividad, como una especie de fracaso silencioso ante la velocidad del mundo. Vivimos en una cultura que ha confundido el movimiento con el progreso, que ha confundido la actividad con el propósito, que ha confundido el ruido con la vida. Y el resultado de esa confusión es una generación entera de personas que están permanentemente en movimiento y permanentemente exhaustas, que hacen cada vez más cosas y sienten cada vez menos que esas cosas importan, que acumulan experiencias, logros, títulos, posesiones, seguidores, y que sin embargo llevan en algún rincón interior esa sensación persistente y desconcertante de vacío, como si hubiera algo esencial que falta, algo que toda esa actividad no puede llenar por más que se intensifique. Los estoicos tendrían mucho que decir sobre esto, y lo que dirían no sería cómodo, porque el cuarto hábito del que vamos a hablar hoy es quizás el más contracultural de todos, el más difícil de defender ante una sociedad que mide el valor humano en términos de producción y visibilidad. El más sencillo en apariencia y el más radical en sus implicaciones es el hábito del silencio deliberado, de la soledad elegida, del espacio interior que se protege con la misma determinación con que se protege cualquier otra cosa que valoras, precisamente porque sin ese espacio, todo lo demás pierde solidez, pierde dirección, pierde el fondo estable desde donde tiene sentido. Y lo que estás a punto de entender sobre el silencio, sobre lo que realmente ocurre dentro de ti cuando lo practicas de forma consciente, es algo que cambiará para siempre la forma en que usas tu tiempo. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano durante casi 20 años. Lideró campañas militares, administró una burocracia de una complejidad que resulta difícil de imaginar. Tomó decisiones que afectaban a millones de personas. Navegó traiciones políticas, pérdidas personales profundas, la muerte de varios de sus hijos, pandemias que asolaron su territorio, guerras que no terminaban. Si alguien tenía razones para estar permanentemente ocupado, para justificar que no había tiempo para detenerse, para argumentar que las circunstancias externas eran demasiado urgentes como para permitirse el lujo de la reflexión, ese alguien era Marco Aurelio. Y sin embargo, todas las noches, sin importar lo que hubiera ocurrido durante el día, sin importar cuánto peso cargara sobre los hombros, Marco Aurelio encontraba tiempo para sentarse consigo mismo y escribir, no para planificar, no para resolver problemas, sino para pensar, para examinar, para estar solo con su propia mente de forma deliberada y consciente. Para hacer lo que él describía como retirarse a sí mismo, que era su forma de decir que hay un espacio interior al que siempre puedes volver, un lugar que nadie más puede habitar ni contaminar ni tomar, un territorio que permanece tuyo con independencia de lo que el mundo externo haga o deshaga. Escribió algo sobre esto que resulta extraordinariamente bello y extraordinariamente preciso. Escribió que los hombres buscan retiros en el campo, en la playa, en las montañas, y que él mismo a menudo deseaba esos lugares, pero que todo eso era señal de vulgaridad, porque en cualquier momento que quisieras, podías retirarte a ti mismo, y que no había lugar más tranquilo ni más libre de perturbaciones que el interior de la propia mente cuando estaba bien ordenada. Concédete ese retiro continuamente, decía, y renuévate en él. Esa frase, escrita hace más de 18 siglos, describe con una precisión que no ha envejecido un solo día lo que muchas personas están buscando con desesperación en los viajes, en las vacaciones, en los fines de semana fuera de la ciudad. Están buscando algo que no está en ningún lugar geográfico. Están buscando el silencio. Están buscando el espacio interior. Están buscando ese momento en que el ruido del mundo se detiene lo suficiente para que puedan escuchar su propia voz. Y el problema es que ese momento no llega solo. No aparece automáticamente cuando las condiciones externas son las correctas. Tiene que ser construido. Tiene que ser elegido. Tiene que ser protegido con una intención deliberada contra todo lo que en el mundo moderno conspira para llenarlo. Pero hay algo que la mayoría de personas no saben sobre el silencio. Algo que los estoicos conocían perfectamente y que la ciencia más reciente ha confirmado de una manera que te va a sorprender. El silencio no es la ausencia de algo, es la presencia de algo.
Es la condición en la que ciertas cosas que son imposibles en el ruido se vuelven posibles. Cosas como la claridad, que no es lo mismo que tener información, sino saber qué hacer con la información que tienes. Como la conexión con uno mismo, que no es introspección sentimental, sino el contacto real con lo que uno valora, lo que uno necesita, lo que uno está evitando mirar. Como la creatividad en su sentido más profundo, no la creatividad de producir contenido, sino la creatividad de encontrar soluciones a los problemas reales de tu vida, que requiere que la mente pueda moverse libremente sin la presión constante de los estímulos externos. Pensemos en algo que probablemente has experimentado sin haberle dado nombre. Ese momento en la ducha, o en un paseo sin teléfono, o en ese breve lapso antes de dormirte cuando la mente empieza a flotar libremente, en que de repente llega una idea, una conexión, una solución a algo que llevabas días intentando resolver con esfuerzo consciente sin conseguirlo. No llegó porque te esforzaras más. Llegó precisamente porque dejaste de esforzarte. Llegó porque el silencio abrió un espacio que el ruido constante tenía cerrado. Eso no es magia. Es la forma en que la mente humana funciona, cuando se le da la oportunidad de funcionar de verdad. Los neurocientíficos llaman a esto el modo de red por defecto, que es el estado en que el cerebro entra cuando no está procesando activamente estímulos externos, cuando puede simplemente pensar, integrar, conectar, dar sentido. Y este estado, que suena como descanso pero que en realidad es uno de los estados de actividad mental más complejos y más productivos que existen, solo es posible en el silencio. Solo es posible cuando no hay una pantalla, una notificación, una voz externa que constantemente demande la atención y la dirija hacia afuera. La mayoría de las personas nunca llega a ese estado, porque nunca hay silencio suficiente, porque en el momento en que aparece una pausa, en el momento en que el estímulo externo cesa aunque sea por 30 segundos, hay un impulso automático de llenarlo. El teléfono, la música, el podcast, el televisor de fondo, cualquier cosa que evite el encuentro directo con la propia mente en quietud. Y hay una razón para ese impulso. Una razón que los estoicos no describían en términos neurológicos, pero que sí reconocían con mucha claridad. El silencio es incómodo, porque en el silencio no hay donde esconderse. En el ruido puedes evitar los pensamientos que no quieres tener, las emociones que no quieres sentir, las verdades sobre tu vida que no estás listo para enfrentar. Puedes mantenerlos a raya con la estimulación constante. Puedes llenar todos los espacios de forma que nunca tengan oportunidad de surgir, pero no desaparecen, simplemente se acumulan. Y esa acumulación, silenciosa e invisible, es parte de ese cansancio que mencionábamos antes. Ese cansancio que no es del cuerpo sino del alma, si se me permite usar esa palabra en su sentido más humano y menos religioso. Séneca tenía algo muy concreto que decir sobre la huida del silencio. Escribió que la razón por la que las personas buscan constantemente compañía, constantemente ruido, constantemente actividad, no es porque disfruten de esas cosas, sino porque se huyen a sí mismas. Que el viajero incansable que siempre está en movimiento, que no puede estar en un lugar durante más de unos días antes de necesitar estar en otro, no está buscando nuevos lugares, está escapando de sí mismo. Y la tragedia, decía Séneca con esa precisión que duele, es que a donde quiera que vayas, tú te acompañas. Eso es lo que el silencio deliberado interrumpe. Interrumpe la huida, no de forma violenta ni dramática, sino simplemente poniendo un lugar donde ya no hay ningún sitio al que escapar, excepto hacia adentro. Y hacia adentro, cuando aprendes a ir sin miedo, cuando aprendes a sentarte con lo que encuentras, sin necesitar que sea perfecto ni agradable ni resuelto, cuando aprendes a simplemente estar con tu propia mente de la misma forma calmada y honesta, con que un buen amigo puede estar contigo en silencio, sin que ninguno de los dos sienta la necesidad de hablar, encuentras algo que no esperabas encontrar. Encuentras que eres más de lo que el ruido te dejaba ver. Y lo que ocurre en esos momentos de silencio, lo que realmente se revela cuando la mente tiene espacio para moverse libremente, es precisamente lo que vas a necesitar para lo que viene después en tu vida. Pensemos en algo muy concreto de nuevo. Pensemos en alguien que lleva meses,
quizás años, con una decisión pendiente, no una decisión pequeña, una de esas decisiones grandes y pesadas que afectan la dirección de toda una vida. Una relación que quizás ya no funciona pero que da miedo soltar. Un trabajo que ya no tiene sentido pero que da seguridad económica. Un sueño que se ha ido posponiendo con excusas cada vez más sofisticadas. Una conversación que necesita tenerse, pero que se ha evitado con una habilidad que en otras circunstancias podría admirarse. Esa persona ha pensado en su decisión, ha pensado mucho, ha analizado, ha hecho listas de pros y contras, ha buscado consejos, ha leído artículos, ha hablado del tema con amigos que tampoco saben la respuesta, y después de todo ese proceso, sigue sin saber qué hacer, sigue igual de paralizada, sigue cargando el peso de lo no decidido. La razón, según los estoicos, y según la experiencia de casi cualquier ser humano que haya reflexionado honestamente sobre esto, es que hay una diferencia fundamental entre pensar sobre algo y pensarlo realmente. El primer tipo de pensamiento ocurre en la superficie, en ese estado de semiatención donde la mente salta de un punto al otro, conecta fragmentos sin profundizar en ninguno, busca la respuesta fácil y rápida, porque hay prisa, hay otras cosas que demandan atención. Hay una impaciencia de fondo que no permite que ningún pensamiento madure del todo. El segundo tipo de pensamiento, el que realmente permite llegar al fondo de una cuestión importante, solo ocurre en silencio. Solo ocurre cuando hay tiempo y espacio suficientes para que la mente se mueva despacio, para que examine una cosa desde varios ángulos, para que sienta la incomodidad de las implicaciones reales sin escapar hacia otra cosa, para que llegue a la parte del problema que estaba debajo de todas las capas que normalmente la cubren. Marco Aurelio llamaba a esto la disciplina del pensamiento, y la practicaba como cualquier otra disciplina, con regularidad, con intención y con paciencia. No esperaba que los momentos de claridad llegaran solos. Los creaba, los protegía, los consideraba tan importantes como cualquier obligación externa, precisamente porque sin ellos, ninguna obligación externa podía ser cumplida bien. Ahora piensa en tu propia vida. Piensa en cuánto tiempo dedicas cada semana a simplemente pensar, no a consumir contenido sobre el pensamiento de otros, no a escuchar a alguien más reflexionar sobre la vida, sino tú, con tu mente, con tus preguntas, con tu silencio, en contacto directo con tu propia experiencia interior, sin pantallas, sin voces externas, sin la muleta constante de la estimulación que impide el encuentro real consigo mismo. Para la mayoría de las personas esa cifra es cercana a 0. Y eso, más que cualquier otra cosa, explica por qué tantas personas sienten que no se conocen a sí mismas. No es que sean un misterio insondable, es que nunca se han dado el tiempo y el silencio necesarios para conocerse. Han vivido durante años siendo el personaje principal de su propia historia, sin tomarse el tiempo de leer el libro. Lo que voy a decirte ahora es algo que quiero que guardes con cuidado, porque es la clave que conecta los 4 hábitos que hemos explorado hoy, y sin este entendimiento, los otros 3 no pueden sostenerse. El silencio deliberado no es solo un hábito más. Es el suelo donde todos los demás hábitos crecen. Es la condición de posibilidad para el primero, porque sin silencio la mañana no tiene sustancia. Es la condición de posibilidad para el segundo, porque sin silencio la pausa no tiene profundidad. Es la condición de posibilidad para el tercero, porque sin silencio la revisión no tiene honestidad. El silencio es el elemento que une todo lo demás. Es el agua que da vida a lo que has plantado, y su práctica no requiere horas. No requiere un retiro espiritual en una montaña. No requiere condiciones perfectas ni circunstancias especiales. Requiere algo mucho más modesto y mucho más radical a la vez. Requiere que cada día reserves un momento, aunque sea breve, en que deliberadamente no hagas nada más que estar presente con tu propia mente, sin producir, sin consumir, sin comunicar, sin rendir, solo estar, solo escuchar lo que surge cuando el ruido se detiene. Puede ser 10 minutos, puede ser 15, puede ser un paseo sin teléfono, puede ser el desayuno sin pantalla, puede ser los últimos momentos antes de dormirte.
en lugar de llenarlos con más contenido. Permitirte simplemente estar en la oscuridad con tus propios pensamientos y ver qué dicen cuando finalmente tienen espacio para hablar. Epicteto, que vivió en la pobreza y en la restricción durante gran parte de su vida, que no tenía lujos, ni comodidades, ni ninguno de los recursos materiales que hoy asociamos con el bienestar, describía la vida filosófica, la vida consciente y examinada, como la forma más rica de existencia posible. No porque ignorara el sufrimiento, no porque negara las dificultades, sino porque había descubierto que en el territorio interior, en ese espacio que nadie puede quitarte, hay una riqueza que ninguna circunstancia externa puede dar ni quitar. Y esa riqueza solo es accesible desde el silencio. Solo crece cuando le das tiempo y espacio. Solo se revela cuando dejas de huir y decides, por fin, quedarte. Quedarte contigo mismo. Con lo que eres cuando nadie te observa. Con lo que piensas cuando nadie te interrumpe. Con lo que sientes cuando no hay nada que lo tape. Con lo que quieres cuando no estás eligiendo desde el miedo, ni desde la inercia, ni desde la expectativa de nadie más. Eso es el silencio deliberado, no el vacío, la plenitud más difícil de conseguir y más valiosa de conservar. Y cuando llevas una semana practicando esto, cuando has pasado 7 días levantándote con intención, insertando la pausa entre el estímulo y la respuesta, alineando aunque sea en pequeñas cosas tus acciones con tus valores, y habitando cada día aunque sea por un momento el territorio de tu propio silencio interior, lo que verás en el espejo no será simplemente otro rostro, será el comienzo de una persona que ha tomado las riendas de su propia mente. Y esa persona, aunque todavía esté llena de trabajo pendiente y de camino por recorrer, ya es irreconocible comparada con quien entró al lunes sin estas herramientas. Porque no ha cambiado el mundo a su alrededor. Ha cambiado el lugar desde donde lo mira. Y eso lo cambia absolutamente todo. Existe una tentación al llegar al final de algo así. La tentación de cerrar con una promesa grande. De decir que si haces todo esto perfectamente, tu vida será perfecta. De vender la transformación como algo que ocurre de forma limpia y lineal y sin retrocesos. Y yo no voy a caer en esa tentación. Porque hacerlo sería traicionar todo lo que los estoicos representaban, y sería faltarte el respeto a ti, que has llegado hasta aquí con la honestidad suficiente para escuchar cosas que no siempre son fáciles de escuchar. La verdad es esta: vas a fallar. Vas a tener días en que el teléfono gana y la mañana se pierde antes de que puedas recuperarla. Días en que la reacción llega antes que la pausa y dices algo que después desearías no haber dicho. Días en que la brecha entre tus valores y tus acciones parece más grande que nunca. Días en que el silencio se llena de ruido antes de que puedas impedirlo. Y esos días no son el fracaso del proceso, son parte del proceso. Son los días en que más se aprende, si tienes la honestidad de mirarlos con los ojos abiertos en lugar de con la defensa cerrada. Marco Aurelio falló. Séneca falló. Epicteto, que había desarrollado la filosofía de la libertad interior con una profundidad sin igual, también tenía días en que la práctica no estaba a la altura de la teoría. Y ninguno de ellos consideró esos días como evidencia de que el camino era equivocado. Los consideraron datos, información, señales de donde todavía había trabajo por hacer. Y al día siguiente, sin drama, sin discurso, volvían a empezar. Eso es lo que te pido que hagas. No la perfección, no la transformación espectacular, solo el compromiso silencioso y sostenido de volver a empezar cada vez que te desvíes. De aplicar mañana, en el primer momento del día, aunque sea uno solo de los 4 hábitos que hemos explorado, de insertar aunque sea una pausa, en el momento en que el impulso de reaccionar sea más fuerte, de hacerte aunque sea una pregunta honesta al final del día sobre cómo has vivido, de darte aunque sea 10 minutos de silencio real antes de que la noche cierre. Uno solo, mañana, sin esperar las condiciones perfectas que nunca llegan, porque la persona que serás en 7 días no nace de una decisión perfecta, nace de 7 decisiones imperfectas, tomadas con intención. Y esa persona, esa versión de ti que actúa desde la calma en lugar del reflejo,
que gobierna su mañana en lugar de ser gobernada por ella, que conoce la distancia entre sus valores y sus acciones, y trabaja cada día para reducirla, que tiene acceso a su propio silencio interior y sabe encontrarlo en medio del ruido del mundo. Esa persona no es alguien diferente de ti. Es quien tú ya eres cuando el miedo, el hábito y el ruido dejan de interponerse. Los estoicos no te piden que te conviertas en alguien que no eres. Te piden que dejes de huir de quien ya eres. Y eso, en el fondo, es todo. Si este video llegó a algún lugar dentro de ti, si algo de lo que escuchaste hoy resonó con algo que llevas tiempo sintiendo pero que no habías podido nombrar, entonces lo más importante que puedes hacer ahora mismo, antes de que la pantalla cambie y la atención se vaya a otra cosa, es guardar esa resonancia, no dejarla escapar, hacer algo con ella mientras todavía está viva. Puedes empezar esta noche, no mañana, esta noche. Deja el teléfono fuera del dormitorio, o al menos fuera de tu alcance inmediato. Siéntate en silencio durante 10 minutos antes de dormir. Hazte una sola pregunta honesta sobre el día que ha pasado, no para juzgarte, para verte. Y decide, con la misma sencillez con que decides cualquier otra cosa pequeña, que mañana, cuando abras los ojos, ese primer momento va a ser tuyo. Eso es todo, no más. Si quieres seguir explorando estas ideas, si quieres que sigamos construyendo juntos ese territorio interior con más filosofía, más historias reales, más herramientas que no son trucos sino principios probados por siglos de experiencia humana, suscríbete a este canal. No porque necesites más contenido, sino porque cada semana hay aquí algo pensado específicamente para personas que se toman en serio la pregunta de cómo vivir mejor, no de forma espectacular, sino de forma real, cotidiana y sostenida. Activa la campanilla si no quieres perderte los próximos videos. Comparte este con alguien que sientas que lo necesita, no para darle un consejo, sino simplemente para decirle sin palabras que no está solo en lo que siente. Y si algo de lo que has escuchado hoy merece quedarse, escríbelo. En un papel, en tu teléfono, en cualquier lugar donde puedas volver a encontrarlo cuando lo necesites, que será, casi con certeza, antes de lo que crees. Gracias por haber llegado hasta aquí, por haber tenido la paciencia de quedarte cuando el mundo entero estaba empujando hacia la velocidad. Eso, en sí mismo, ya dice algo sobre quién eres y sobre quién estás eligiendo ser. Nos vemos en el siguiente.